10:54, el balance diario que se entrega ahí. Escuchemos al ministro Enrique París, ministro de Salud. Nuevamente transmitiendo los datos sobre la pandemia por coronavirus. Agradecemos a los canales de televisión que voluntariamente se unen a esta transmisión, así como también a las radios de Archi y no Archi, y a los canales locales o regionales. También agradecemos al equipo técnico de La Moneda y a todos quienes contribuyen a hacer esta transmisión. Llevamos 33 días de mejoría, que es una buena noticia. Y, comillas, las buenas noticias también son noticia. Nos permite avanzar para continuar con nuestro plan de paso a paso. Los casos activos van disminuyendo, como observamos en el gráfico. Los casos activos van disminuyendo en forma sostenida, con un R nacional efectivo menor a 1, lo que se traduce en un menor número de contagios, como demostramos en la curva al tener menos casos activos, los que se ven en rojo. Con respecto al tema de las vacunas, desde marzo el gobierno de Chile ha estado preocupado del tema vacunas. Una vacuna contra el coronavirus es fundamental. Han habido comunicaciones con países europeos, con países de Norteamérica y de Asia, como China. Actualmente hay 3 proyectos muy avanzados en fase 3, es decir, en la fase de estudios clínicos. Mañana tendremos como invitado al ministro Kub para avanzar en esta noticia, ya que el Ministerio de Ciencias es el que ha llevado a cabo en forma ordenada por el presidente de la República esta estrategia de trabajar para tener una vacuna para Chile. Se mantienen vigentes las medidas actuales de cuarentena y cualquier modificación será anunciada después de la reunión COVID-19 del día domingo. Insisto, se mantienen vigentes todas las medidas de cuarentena actuales. Con respecto a la leve mejoría, que a veces es criticada, quiero citar al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que dijo, comillas, lo siguiente: la esperanza no es un optimismo ciego, no es ignorar la enorme tarea por delante o los obstáculos que se encuentran en nuestro camino. Todo lo contrario, el futuro nos reserva algo mejor siempre. Y debemos tener el valor siempre de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando. Y esto es lo que tenemos que tener como meta. Por lo tanto, en este trabajo, en esta lucha, debemos estar todos unidos. Y una vez más, agradezco a la población de Chile, fundamentalmente la región metropolitana, que se ha portado excelentemente bien en las últimas semanas, y también, obviamente, a los trabajadores de la salud que han aportado con su sacrificio, con su trabajo, con su honradez, con su ética, con su sacrificio, repito, para salvar vidas y contribuir a mejorar la salud de los chilenos. A continuación, pasamos a relatar las cifras de hoy día. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 2.840 casos nuevos de coronavirus, totalizando 326.539, de los cuales ya se han recuperado 296.814. En cuanto a la cifra de fallecidos, de acuerdo a los decesos informados por el DEIS en las últimas 24 horas, son 98 personas,
con lo cual la cifra asciende a 8.347. La diferencia en cuanto a la cifra informada ayer, tal como lo anunció el ministro, se debe a que se está utilizando las cifras del informe del Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, que nosotros informábamos semanalmente, ahora se va a realizar diariamente en el reporte diario. En cuanto a la cantidad de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, hay 1.796, continuando con el descenso mostrado los días anteriores. De estas, 327 personas se encuentran en estado crítico. Esto ha permitido que al día de hoy tengamos 490 ventiladores mecánicos invasivos disponibles, siendo una de las cifras más altas de las últimas semanas. De acuerdo a la información entregada por los laboratorios, ayer se procesaron 18.699 exámenes de PCR, totalizando 1.370.603 exámenes en lo que va de esta pandemia. Finalmente, y de acuerdo a las cifras entregadas por los Ceremis de Salud, tenemos 157 recintos de hospedaje que utilizamos como residencias sanitarias, con 9.963 cupos, de los cuales 5.855 se encuentran utilizados a lo largo del país. Y para aumentar esta cifra para las personas que no puedan realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar, recuerdo el número de teléfono al cual pueden llamar, que es el 800-726-666. Eso es todo, ministro, en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Preguntas para hoy día? Hola, ministro, muy buenos días. Buenos días, usted el Salinas, 6 de julio, ADN. en esta misma instancia, pidió no confundir a la ciudadanía respecto de la cifra de personas que lamentablemente han perdido la vida. Han pasado casi 10 días, hoy notamos un cambio valorado de manera transversal, porque había sido algo pedido por las comunidades científicas, expertos, y se toma, ¿verdad?, la cifra del DEIS, del Departamento de Estadísticas. El subsecretario hablaba de la diferencia, por qué se daba, pero esa diferencia son más de 1.000 personas, 1.000 familias que han visto una persona que perdió la vida. ¿Vienen más cambios de criterio, ministro? Porque cuando usted nos pidió no confundir, este tipo de decisiones finalmente es la que termina confundiendo. Muchas gracias por la pregunta. Esa es una interpretación suya, el hecho de que termina confundiendo. Le doy la palabra al doctor Rafael Arauz. Hola, ministro, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Lo primero que quiero decir es que esto no es un cambio de metodología, esto es el producto de acciones coordinadas, trabajos continuos que hemos hecho dentro del Ministerio, y no solamente responde a la petición de la comunidad científica y académica, sino que también a un conjunto de acciones planificadas dentro del Ministerio para poder llegar a una reportería única, que es lo que ahora podemos hacer. Por lo tanto, no se ha hecho ningún cambio en metodología, simplemente es una migración a un sistema único basado en el Departamento de Estadística e Información en Salud, que es quienes llevan habitualmente el recuento de estadísticas vitales en Chile, lo hacen siguiendo estándares internacionales, y afortunadamente tenemos capacidad actual de hacer estos informes en forma diaria. Por lo tanto, yo quiero dejar súper claro que no es un nuevo cambio en metodología, es simplemente una simplificación de lo que hacemos, que sigue una línea que viene trabajándose e informándose a lo largo del tiempo, y que ustedes son testigos de eso, y que es algo que nos llena de orgullo y también de tranquilidad, en el sentido que cada vez somos capaces de caracterizar mejor la epidemia en todo su conjunto. Muchas gracias, Rafael. La siguiente pregunta. Ministro, buenos días. La Organización Mundial de la Salud señala que para determinar que la pandemia está controlada, al menos el 80% de los casos deben ser casos secundarios, es decir, que tengan antecedentes de contacto con otro caso confirmado y tampoco antecedentes de haber viajado. ¿Ustedes manejan, por ejemplo, ministro, cuántos casos de los que se informaron hoy día son secundarios? Y en esa misma línea, ¿por qué ya no se hace la distinción entre casos secundarios sin nexo o en investigación? Anteriormente, hasta el mes de abril, eso se informaba en el informe epidemiológico. Muchas gracias.
La subsecretaria Paula Daza dará respuesta a esa pregunta. Bueno, con respecto a la pregunta, muchas gracias, porque yo creo que es muy importante conocer cuáles son las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, por la cual nosotros nos hemos venido siguiendo en todas las instancias, en todas las medidas que hemos ido implementando, tomamos las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Y aquí uno de los temas fundamentales es entender que las recomendaciones, y las últimas que hizo hace unos días atrás, el 13 de julio, es que las medidas y las decisiones que vayamos tomando sean en base a una evaluación de riesgo y que se tomen también de acuerdo a las medidas de mitigación que tiene la comunidad, que tiene la región, que tiene el país, y también al conjunto de indicadores que lleva cada uno de los países. En relación a este tema, efectivamente la Organización Mundial de la Salud nos hace una recomendación en una serie de parámetros que en su conjunto nos va a permitir ir avanzando, como hemos dicho, paso a paso, o ir retrocediendo, como lo hemos hecho en algunas oportunidades, en algunas regiones. ¿Y cuáles son algunos de estos parámetros que nos da la Organización la Organización Mundial de la Salud? Efectivamente, el número de casos, cómo ha ido disminuyendo en el número de casos en un periodo de tiempo. Ellos recomiendan unas 3 semanas. También cómo está esa tasa de contagios, que es lo que hemos dicho y el ministro lo dijo, que la tasa de contagio en nuestro país, el número de personas que se contagian por cada caso activo, hoy día es menos de una persona. También cuántos casos vienen que tienen nexo epidemiológico, cuántos no vienen sin nexo epidemiológico. Y en su conjunto, con todos estos parámetros, y también, muy importante, con las medidas de mitigación que contiene el país, nos va a permitir seguir avanzando. Y es por eso que cada uno de estos temas son fundamentales. Y aquí quiero aprovechar esta pregunta para decir, probablemente nosotros vemos muy buenos números, y ¿qué es lo que viene ahora? ¿Vamos a seguir avanzando? Vamos a seguir avanzando. Pero tan importante como seguir avanzando son esas medidas de mitigación. Todas las medidas de mitigación que corresponden a los protocolos, a seguir las normas sanitarias, a que si las personas salen a la calle no usen mascarilla, para que tengan distanciamiento físico. Tan importante como tomar las medidas en función de los parámetros es que tengamos medidas de mitigación efectivas para disminuir la propagación del virus. Sí, vamos a tener mayor información, el informe epidemiológico lo hemos dicho, vamos a ir fortaleciendo esta información a través del informe epidemiológico en los próximos días para poder que la ciudadanía entienda que estas medidas que vamos tomando y vamos a ir tomando son en base a este conjunto de parámetros y medidas de mitigación. Muchas gracias, doctora Daza. Sí, subsecretaria, entonces, para que quede claro, dentro de los 2.840 nuevos casos hoy día, ¿ustedes tienen claridad cuáles son secundarios estas clasificaciones que yo les mencionaba anteriormente? Yo no tengo la información en este momento acá para poder darle esa respuesta, pero sí, Rafael, si tú quieres agregar. Muy bien. Nosotros, sí, el informe diario habitualmente no incluye esa información, pero es, por supuesto, parte de lo que hace la Seremi y los encargados de epidemiología de cada una de las regiones, y son números que están siendo trabajados y que pueden ser informados en la medida que estén y sean parte del conjunto de indicadores que vamos a informar, y no como un indicador aislado que puede llevar también a hacerse una idea incompleta de la situación epidemiológica del país. Muchas gracias, doctora Arauz. Siguiente pregunta. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sobre la situación en Los Ríos y Aysén, las autoridades encienden las alarmas allá porque dicen que han aumentado los casos a propósito del desconfinamiento. Eso por un lado. Por otro lado, las asociaciones gremiales del comercio, de restaurantes, dicen que con un 25% atendiendo es inviable su situación económica. A propósito de esta situación, queremos también que nos puedan comentar la reunión a la que ha citado usted, ministro, a los alcaldes del país a propósito del eventual desconfinamiento de otros puntos de Chile. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, en el caso de Los Ríos, como usted muy bien dice y está bien informado, ha habido un aumento de los casos. Son 17 casos, están todos identificados. Al día 16 de julio son 17 casos, todos identificados. Tal como decía el doctor Arauz, como decía la doctora Daza, los casos están todos identificados, todos contactos de casos confirmados,
todos en sus hogares o en residencias sanitarias. Es decir, aquí se ha cumplido a rajatabla la trazabilidad. Además, se sabe que de los 17 casos, me refiero todavía a la región de Los Ríos, 12 pertenecen a clústeres intradomiciliarios, también identificados. En La Unión, 4 casos y en San José de la Mariquina, 1 caso y también 2 clústeres intradomiciliarios en Valdivia. Es decir, tenemos absolutamente todo controlado en la región de Los Ríos con respecto a los nuevos casos que estaba relacionado con la pregunta anterior. Cómo trabajamos en trazabilidad y aislamiento de los casos. En la región de Aysén también tenemos al día 17 de julio, estamos más adelantados con la información, 8 casos nuevos, todos son del centro penitenciario, todos. Y todos son contacto de caso confirmado. Es decir, también los tenemos absolutamente identificados. Aquí ha funcionado la detección y la trazabilidad al 100%. Tenemos contenida esta cantidad de pacientes nuevos y esperamos obviamente que sobre todo en el caso de Gendarmería esto logre controlarse porque es un espacio cerrado. Esto viene a demostrar, como ha dicho el doctor Arauz, que si nosotros tenemos la posibilidad de dar la información la vamos a dar, pero no es fácil, como decía en la pregunta anterior, dar esa información para 2.840 casos. Pero para los casos de Los Ríos y Aysén, absolutamente hecha la identificación y la trazabilidad. Con respecto al aforo, tienen razón a lo mejor los comerciantes, pero aquí la cantidad de 25% que es bastante estricta. Leí entre paréntesis hoy día una carta en el Mercurio del señor Tomás Flores que critica también esta cifra, pero nosotros hemos dicho paso a paso, paso a paso. Si hubiésemos comenzado con 50%, también nos habrían criticado, porque habrían dicho que era demasiado, estoy seguro. Por lo tanto, veamos cómo nos va con el 25% y si la región se porta bien y no tenemos casos nuevos, obviamente que iremos avanzando y el siguiente paso es 50%. Hoy día, como dice usted, tenemos una reunión con más de 300 alcaldes de todo Chile. No es para anunciar el desconfinamiento, es para justamente informarles, ya que ahí cometimos un error comunicacional y lo reconocemos, para informarles cuál es el plan, porque no vamos a anunciar ningún desconfinamiento. Es el plan general del programa que hemos llamado Paso a Paso, Levantemos Chile, Paso a Paso, combatamos, hagamos el combate contra el coronavirus. Ya nos hemos reunido con otros grupos de personas y después seguiremos reuniéndonos además con la prensa, con los gremios, para comunicar este plan que es muy bien preparado, que lo hemos llamado así, Paso a Paso, vamos al combate contra el coronavirus, Paso a Paso, Levantemos Chile. Muchas gracias. Muy buenos días. Quería preguntarles sobre estas cifras que entrega Xochimilco respecto de la ocupación de camas críticas. Se dice que se está a un 300% en comparación a cuando comenzó la pandemia o cuando la fecha anterior a cuando comenzó la pandemia, desde enero, y que esta ocupación hace que pacientes que no tienen coronavirus puedan llegar a las UCI de forma tardía. ¿Ustedes coinciden con estas cifras? Y respecto de esta tardía llegada de pacientes a la UCI que tienen otras enfermedades, ¿está garantizada la atención para ellos? Muchas gracias por la pregunta. La responderá el subsecretario Zúñiga. Bueno, lo que está planteando la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva del país, es que la cantidad de camas ha crecido un 300% en las unidades de cuidados intensivos. Y eso es lo que hay que destacar. O sea, cuando hay un trabajo con anticipación, con preparación, y hoy día los hospitales podemos decir que tienen más de 3.000 camas de unidades de cuidados intensivos para atender esta pandemia y en total más de 5.400 camas ventiladas con otros tipos de equipamiento, como el equipo de oxigenoterapia de alto flujo, con los cascos CPAP que hemos implementado,
de un inicio en donde habían solo 600 camas UCI en el sistema público del país, es porque se ha hecho un trabajo extraordinario. Y eso hay que destacarlo, y lo hemos dicho, lo denunció el ministro en un comienzo, que el trabajo que se han realizado los 360.000 trabajadores de la salud ha sido notable y hay que destacarlo una y otra vez. En cuanto a la ocupación, nosotros hoy día tenemos una ocupación a nivel nacional de las unidades de cuidados intensivos de un 84%, y esto ha ido descendiendo diariamente debido a que principalmente en la región metropolitana han descendido mucho las personas que han estado hospitalizados en cuidados intensivos debido, obviamente, a la disminución de casos positivos. En las urgencias ya casi no quedan pacientes en ventilación mecánica, lo mismo en las recuperaciones de pabellón, también en las áreas de pediatría, y se está concentrando obviamente los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Hay que destacar, eso sí, que las realidades del norte de nuestro país, debido a que hay un mayor número de contagios, es que hemos ido trasladando a pacientes desde las ciudades de Calama, de Antofagasta, de Arica, hacia otras ciudades del país que tienen un menor nivel de ocupación para mantener estable la ocupación en la red integrada COVID-19. Y esto es lo que hemos realizado en otras ocasiones. Se realizó en un comienzo en la ciudad de Temuco, se realizó también hace ya 2 meses en la ciudad de Punta Arenas, en Osorno, en Ñuble, aquí mismo en Santiago. Nosotros en Santiago realizamos más de 260 traslados hacia otras regiones, siendo el Hospital Regional de Rancagua el que más recibió pacientes desde Santiago, a quien obviamente aprovecho de agradecer a sus funcionarios del trabajo que han realizado. Y ahora es la región metropolitana la que, al tener un mayor nivel de ventiladores disponibles, de camas disponibles, está nuevamente recibiendo pacientes desde otras regiones del país. Secretario, pero insistirle con este 300% en comparación a enero, ¿eso coincide con el análisis que hacen ustedes? Efectivamente, nosotros tenemos, como lo mencioné, en una situación inicial 600 camas en el sector público de unidades de cuidados intensivos. Hoy, en la red integrada COVID-19, tenemos 3.160 camas de cuidados intensivos, lo cual es un aumento que obviamente se da porque hubo una preparación, una anticipación a lo que iba a ser esta pandemia. Y en camas ventiladas, que, insisto, son con máquinas de anestesia, con equipos de oxigenoterapia de alto flujo, con cascos CPAP y con otros elementos que son de terapia de oxígeno, tenemos más de 5.400 camas a nivel del país. Y obviamente eso ha permitido que cada vez que una ola, un alto número de contagios haya llegado a alguna ciudad del país, hemos activado los protocolos de la red integrada COVID-19 para dar el cuidado necesario a cada una de las personas que lo han necesitado. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Última pregunta. Buenos días, ministro. Si podemos profundizar un poco en lo que va a ser el trabajo de estas vacunas para el mes de agosto. Ustedes ya saben cómo va a ser la selección de aquellos voluntarios. Si bien están trabajando en 3 vacunas, ¿va a haber una que se va a probar con estas personas? ¿Cómo va a funcionar este protocolo para conocerlo con mayor profundidad? Muchas gracias por la pregunta. Los investigadores a nivel mundial han desarrollado más de 150 vacunas, tipos de vacunas. De aquellas 150 tipos de vacunas, hay 12 que son las que están más avanzadas en su etapa de desarrollo, que consisten en testeo preclínico, fase 1, fase 2 y fase 3, que es la fase clínica. De esas 12 vacunas que están en el grupo más avanzado, Chile cuenta con la posibilidad o está visualizando 3 tipos de vacunas. Por eso hemos invitado para mañana al ministro de Ciencias, que es el que está a cargo de este tema en conjunto con el Ministerio de Salud, para desarrollar ese plan. Para el plan de ensayo clínico en fase 3 se van a requerir 3.000 personas. Se requerirán por lo menos 6 hospitales, no solamente en Santiago, también incluiremos hospitales de regiones. Todo el estudio será sujeto a aprobación de los comités de ética correspondientes
y aprobación regulatoria del ISP. Por lo tanto, estamos trabajando para asegurar que el estudio sea bien hecho, que se cumplan todas las normas éticas. Además de eso, obviamente, el ministro de Ciencias, que lidera este proceso en conjunto con el Ministerio de Salud, nos dará a conocer en detalle mañana los avances que hay al respecto. Nosotros nos reunimos ayer con el presidente de la República y revisamos estos aspectos y obviamente estamos preparándonos desde marzo, como yo dije antes, en contactos con diferentes gobiernos de prácticamente todo el mundo para lograr que Chile tenga una cantidad suficiente de vacunas. Más aún, quiero adelantarles que gracias al esfuerzo de la Universidad Católica y de la Universidad de Antofagasta y gracias al esfuerzo del diputado José Miguel Castro, que ha manejado este proyecto de crear una planta de envasado y etiquetado en la región de Antofagasta, creo que tendremos la cantidad suficiente de vacunas, la calidad técnica y la capacidad no solamente de envasar, etiquetar, sino que también de investigar y de innovar. Hay que recordar que Chile ocupa muchas vacunas durante todo el año para diferentes grupos etarios y si logramos construir esta planta, obviamente que vamos a tener mayor y mejor accesibilidad a vacunas. Muchas gracias, buenos días, que tengan un excelente fin de semana los que puedan Se ha dado a descansar. conocer entonces este reporte de contagiados y también de fallecidos por primera vez se considera las cifras del Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, que recordemos hace un tiempo ya explicaban que tienen recopilan otros antecedentes para dar cuenta de estas personas que han fallecido por coronavirus. Incluso en ocasiones se piden hasta documentos de carabineros para determinar aquello. Así entonces es como se han reportado fallecidos 98 personas y un total de 8.347 con este criterio del Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud y que este se entregaba una vez o 2 veces por semana. Bueno, ahora se va a entregar todos los días y por supuesto que es una cifra mucho más alta si se compara con las anteriores. Respecto de los casos de personas contagiadas, en un día en que se realizaron 18.699 exámenes, el total de personas que resultó positiva son 2.840. Es así entonces como el ministro de Salud ha querido destacar que llevamos ya 33 días de mejoría con una baja cifra de contagios relacionados, por ejemplo, como casos secundarios, decía el ministro de Salud. Y también se ha referido a varias materias, por ejemplo, lo que pasa con el desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén, que ha habido críticas que dicen que finalmente es un desconfinamiento quizás que no muchos incluso no han querido abrir, dice que tiene costos económicos, él dice que incluso si hubiera sido un 50% de todas maneras se hubieran criticado, pero que este es un programa paso a paso. Y para que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó con alcaldes, sobre todo de la región de Aysén, es que ha dicho el ministro que durante esta jornada va a tener una reunión con diversos alcaldes para poder conversar con ellos respecto a cuáles son los criterios para poder levantar medidas de restricción. Ahora hay un tema que sabemos que ha sido anunciado ayer, pero profundizado en el día de hoy, que tiene que ver con las vacunas, estos ensayos clínicos que se van a hacer en nuestro país, y ha dicho que se requieren unos 3.000 voluntarios, son 6 hospitales, y que más detalles de aquello lo va a entregar en el día de mañana el ministro Andrés Kup, el ministro de Ciencias. Y solamente para concluir, comentarles en lo político, en el día de hoy el presidente Piñera se reunió muy temprano con los ministros
miembros de este comité a horas que se iniciara la discusión en la Comisión de Constitución del Senado de este proyecto de retiro de fondos de AFP. De hecho, estuvo el ministro Briones y se fue muy rápido al Ministerio de Hacienda para su intervención en esta sesión telemática que hace el Senado. Encuentro entonces para seguir analizando los escenarios que se vienen, por supuesto, luego de este duro traspié y segundo traspié que tuvieron en el día miércoles en el gobierno respecto a lo que ocurrió en el Congreso. Ok, Pamela, muchas gracias por ese completo informe, el balance que ha entregado diariamente ahí el ministro de Salud, Enrique París. Ayer la cifra de fallecidos era de 7.290, hoy día la cifra actualizada sumándolo la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del DEIS, sumó a 1.057, totalizando 8.347. Y respecto también a lo que tú decías, al tema de las vacunas, es que podría comenzar a partir de agosto las pruebas en nuestro país. Recordemos que el ministro dijo que está este plan de ensayo clínico, se necesitan 3.000 personas, también 6 hospitales. Además, él agradece a la Universidad Católica y la Universidad de Antofagasta porque gracias a una planta de envasado se tendrá la cantidad suficiente de vacunas que requiere nuestro país. Además, también tú lo manifestabas, Pamela, esta reunión con los alcaldes, con el plan paso a paso, vamos contra el combate del coronavirus, va en dirección de ir lentamente este proceso de desconfinamiento, de acuerdo si las cifras van actuando de manera positiva, si va bajando el número de fallecidos y también de contagiados. Todo eso se va a ir analizando, por supuesto, en esta reunión con los alcaldes. Para eso se ha agendado esta reunión con los distintos alcaldes de nuestro país. Pamela, estaremos tomando contacto contigo en cualquier momento, de acuerdo a la información vaya ahí emanando desde el Palacio de la Moneda. Pamela. Sí. Buenos días. Que esté muy bien.